Sí, hermano. Ok. Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar entonces, hermano, con la responsabilidad de los nuevos convertidos, que es lo que estamos viendo, hermanos, la responsabilidad de los nuevos convertidos. Ya vimos que de la responsabilidad de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ya vimos la responsabilidad de perseverar en la comunión unos con otros, ya vimos también la responsabilidad de participar en la comunión, la cena del Señor, o el partimiento del pan, como dice Hechos 2:42. Y por eso estamos viendo lo de la oración, hermano. La responsabilidad de orar, sí. El nuevo convertido, hermanos, debe de practicar la oración. Eh, y pues estamos viendo, hermanos, cómo orar, la actitud, ¿ah? La actitud de cómo orar. Vimos hace 15 días que hay que orar sin cesar, constantemente, sosegadamente, perseverando, encarecidamente, velando, con espíritu, con entendimiento y con fe. Fue lo que vimos hace 15 días. Y hoy vamos a ver otras actitudes más. Vamos a ver, hermanos, vamos a iniciar con Lucas, por favor. Vamos a Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Mira, la hermana Nelly o Víctor, Hugo, Si ¿alguien el quiere leer? hermanito me lo permite, con gusto. Adelante. Ya. La palabra de Dios nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aquí vemos una actitud muy importante, hermano, para la oración, para que Dios, hermanos, reconozca la oración, para que el Señor, hermanos, atienda la oración. Y es la actitud de la humildad, hermano, de la humildad. Eh, bueno, Santiago es el que hace mención, ¿no? Que no pedimos, y cuando pedimos, no recibimos porque pedimos mal. Eh, claro, Santiago habla, ¿verdad? De gastar en los deleites, pero aquí, hermanos, lo que vemos en este caso del fariseo, hermanos, que oraba consigo mismo, sí, para él mismo, como diciendo, no oraba para Dios, hermanos, sino oraba para sí mismo, sí. Aparentemente él, hermanos, estaba orando para Dios, pero su actitud no le permitía, hermanos, que su oración llegara a la presencia de Dios. Parece ser que había un estorbo ahí en su oración, hermanos, sí. Y ese estorbo, hermanos, era el enaltecimiento, sí. Se enaltecía, hermanos, al orar, sí.
Eso significa, hermanos, que si nosotros tomamos una actitud de engreimiento, de envanecimiento, hermanos, este, parece ser que el Señor no va a escuchar nuestra oración. Pero si nosotros oramos, con la actitud de humildad, reconociendo lo que realmente somos, reconociendo realmente nuestra condición como criatura hacia el Creador, Dios va a oír nuestras oraciones, hermano. Por eso es que la humildad, hermanos, es una actitud muy importante que como cristiano debemos de obtener. Fíjense que hace algunos años, se acercó un joven y me dijo, me estaba comentando de que venía muy ofendido. Bueno, era un matrimonio, un matrimonio, pero estaban jóvenes. Y el joven me dijo, no, hermano, lo que pasa es que me humillaron. Y yo comencé a decirle, no te creo. Sí, dice que el hermano fulano de tal me humilló. Y yo le decía, la mecha, pues no te creo. Y tanto así, hasta que me preguntó, a ver, ¿por qué no me crees, hermano? Y yo le pregunté, man, yo le pregunté, ¿qué? ¿Tú crees que pueden matar a un muerto? Dice, no, pues ¿cómo matan a un muerto? Bueno, a un muerto no lo pueden matar porque ya está muerto. Digo, tampoco a un humilde lo pueden humillar si es humilde. Sí. Los únicos que podemos ser humillados somos aquellos que nos nos sentimos enaltecidos todavía. Tenemos algo, que nos humillen. Pero si nosotros, hermanos, tomamos la actitud de humilde, no hay nada que nos humillen. ¿Sí? Pues si ya somos humildes, hermanos, ante el Señor, ¿qué nos pueden humillar? Y parece ser que no muy bien entendía esto, este muchacho, pero en cierta forma, hermanos, se comprende, hermanos, que nosotros tomamos la actitud de la humildad porque Jesús, hermanos, recordemos que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eh, Jesús, hermanos, se humilló. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y qué, y humilde de corazón. ¿Sí? Así que esa actitud, hermano, es muy importante, que debe estar en la lista, hermano, de nuestro carácter, para que nuestras oraciones, hermano, sean atendidas por nuestro Señor. Hermanos. Si no hay humildad, Dios, no hay oído de Dios para nosotros. Si no hay humildad, hermanos, no, no llegarán nuestras oraciones al Señor. Parece ser, hermanos, que la falta de humildad es una actitud, hermanos, que no debe de faltar, hermanos. Mi- El enaltecimiento ha llevado a que cada uno de nosotros, a veces, hermanos, pedamos a Dios, oramos a Dios y parece ser que el Señor no escucha. Y pues como cualquier pecado, hermanos, el enaltecimiento, la vanagloria, el orgullo, como cualquier pecado, es un estorbo para nuestras oraciones. Y esta parábola que Jesús contó aquí quedó escrita para nosotros, para que como convertidos al Señor tengamos la libertad de orar, pero con la actitud correcta, hermanos, de la humildad. Otra actitud, hermanos, que encontramos en Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Hermano. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por favor, ¿quién lo tiene, hermanos? Maneli, ¿lo tiene por ahí? Puede la lectura, por favor. La palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Muy bien. Fíjense, hermanos, por nada, hermanos, estén afanosos. En lugar de estar afanados en algo, hermanos, mejor dice,
deben de ser conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice la versión, hermanos, Palabra de Dios para Todos. Dice, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten. Dice, y agradézcanle siempre. Es decir, hermanos, debe de haber una actitud de gratitud siempre, hermanos, por las cosas que recibimos del Señor. Dice la versión lenguaje sencillo, no se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Esta versión dice, hermanos, debemos de ser agradecidos. Dice la versión Dios habla hoy, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. O sea, siempre, hermanos, debe de haber esa actitud de gratitud, hermanos. Una de las cosas que, bueno, que sucede muchas veces, hermanos. Y de ahí yo creo que de ahí sale el dicho que dicen, que muchos, ¿cómo dice? Pagan mal por bien. Sí. Eh, a veces, hermanos, la actitud de ser malagradecidos es una actitud tan natural en el ser humano, hermanos. Recuerden lo que dijo Dios allá en Isaías 1, cuando dijo Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué hicieron? Dice, se rebelaron contra mí. En lugar de darle gracias a Dios y estar agradecidos con Dios, pues dice Dios que se rebelaron, hermanos. Se rebelaron. Como diciendo, en lugar de ser agradecidos, pues fueron mal agradecidos. Esta gratitud, hermanos, debe de estar bien arraigada en nuestro corazón siempre, porque, como dijo el apóstol Pablo, hermanos, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? No tenemos nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues darle gracias a Dios, porque ¿de quién recibimos todas las cosas? Pues de nuestro Dios, de nadie más, hermanos. De nadie más recibimos las cosas, sino solamente de Dios. Eh, ya ven que tenemos la parábola, ¿no? De los 10 leprosos, recuérdanos que pues se comprende que fueron sanados los 10, ¿verdad? Y nomás uno regresó dando gracias a Dios. ¿Sí? Regresó dando gracias a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, regresó uno que ni siquiera era judío, no era sacerdote, no era levita, simplemente era, hermanos, un samaritano. Pero regresó con gratitud, hermano. Fíjense que cuando adquirimos, hermanos, esa actitud de gratitud, eh, los favores de Dios, hermanos, siempre van a ser maravillosos en nuestras vidas, hermanos. Ustedes saben cuántas cosas necesitamos de nuestro Dios y necesitamos tantas cosas de Dios que, pues que a veces, hermanos, ni alcanzamos la lista, ¿verdad? De pedirle a Dios de las cosas que necesitamos. Y sin embargo, hermanos, aunque no le pidamos a Dios, Dios nos da cosas, hermanos, que a veces, como dijéramos, ni cuenta nos dábamos que nos hacía falta algo y Dios lo provee siempre, hermanos. Sí. Y por eso debe haber gratitud en su corazón siempre. Sí. Ahora, una cosa muy importante, hermanos, que debemos tomar en cuenta en nuestras oraciones, eh, es que también debemos de ser específicos, hermanos, en las cosas que, este, que le pidamos a Dios. Porque no podemos, ¿cómo se llama? Pedir de una manera general, hermanos. Nosotros, nos gusta generalizar, pero recordemos, hermanos, que nuestras peticiones deben de ser de una manera específica. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, vemos también, hermanos, que en sus cartas él escribe, hermanos. Allá en Efesios, vamos a Efesios, hermanos, capítulo 6, versículos 18 al 20. Efesios 6, versículos 18 al 20.
Nelly, por favor, manito. Ya. La palabra de Dios nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en en cadenas, perdón, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Amén. Amén. Fíjense, hermano. Dice aquí esta carta, hermanos, que debemos de orar, hermanos, en todo tiempo, debemos de orar con toda oración, debemos de orar, hermanos, con la súplica por medio debemos de suplicar por medio del Espíritu Santo, debemos de velar, hermanos, con toda perseverancia, debemos de suplicar, hermanos, por todos los santos, es decir, los cristianos. Pero luego, hermanos, de una manera específica dice el versículo 19, y por mí, dice Pablo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo, hermanos, pide que, que ore en la iglesia, hermanos? En este caso, los hermanos de Éfeso. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y luego dice el 20, por el cual soy embajador en cadenas. Luego dice, que con denuedo hable de él, o sea, hable del evangelio como debo hablar. El apóstol Pablo pide, hermanos, pide que oren por él, pero de una manera específica, por una necesidad específica. Ahora, yo creo que este punto, hermanos, es un punto muy importante porque, miren, hermanos, salir a predicar el evangelio, hermanos, pues no es fácil, no podemos decir que es fácil. Eh, Luego, cuando la gente, hermanos, toma una actitud de, de que te rechaza, o toma la actitud, hermanos, de que no quiere obedecerlo, todo eso, pues el cristiano, hermanos, pues se duele el cristiano, hermanos. Como les decía yo a las personas, los que predicamos el evangelio, hermanos, nos desgastamos, hermanos, emocionalmente. ¿Por qué? Porque pues nos entristece ver que la gente está perdiendo en el pecado, está en el camino al infierno, ¿verdad? Y por más que les aconsejamos, por más que los orientamos, resulta que no, resulta que no podemos, ayudarlos o obligarlos, vamos a decir, no podemos obligarlos, porque es voluntario, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice el apóstol Pablo, bueno, debemos hablar. Sí, sí. Dice ahí como debemos hablar. Dice, por el cual soy embajador, dice el versículo 20, por el cual soy embajador en cadena, que con de nuevo hable de él como debo hablar. O sea, hay que seguir hablando con de nuevo, hermanos. Hay que hablar y debemos de hablar como se debe de hablar. Eh, pero para eso, hermanos, pues necesitamos la fortaleza. ¿Y esa fortaleza de dónde viene? Pues viene, hermanos, de la oración que cada cristiano hace, hermanos. Que cada cristiano hace. Ahora, sabemos, hermanos, que la vida cristiana no se trata solamente de predicar el evangelio. Se trata, hermanos, de visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, estar con los enfermos, hermanos, ir a las cárceles, ¿verdad? Que a veces son lugares, deprimidos, hermano. Mano Julián, estoy ocupado, manito, estoy dando una clase por internet. Este rato te atiende, manito. Sí, hermanos. Entonces, hay necesidades específicas. Por eso a veces cuando tenemos alguna necesidad, hermanos, pues pedimos oración. Pedimos oración por algún enfermo, pedimos oración por algún,
alguna viuda que enviuda, a algunos niños que se quedan huérfanos. Hay tantas necesidades, hermano. Y por eso siempre estamos invitando, ¿verdad? A, o pidiendo, más bien, ¿verdad? Oración. Y esas oraciones, hermanos, deben de ser, ¿verdad? Específicas, hermano. Por necesidades específicas. Vamos a, tengo el texto de Colosenses, hermanos. Colosenses 4, versículo 3. Colosenses capítulo 4, versículo 3. La palabra de Dios nos dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, parece ser que cuando escribió el apóstol Pablo la carta a los Efesios y a los Colosenses, pues él estaba prisionero, hermanos. Estaba prisionero, por la causa del evangelio, hermanos, porque la causa de la predicación del misterio de Cristo. Y él, hermanos, pide, que oremos, que oremos. Y por lo regular, hermanos, todo nuevo convertido, pues todo aquel que se convierta al evangelio, hermanos, pues no, no trae esa actitud de orar, a menos que venga de alguna denominación, ¿verdad? Que costumbre orar. Pero si viene del mundo, hermanos, no, no trae esa actitud de orar. Sin embargo, hermanos, estos versículos nos muestran que todo nuevo convertido, hermanos, tiene que unirse a la oración y más que nada, hermanos, ¿verdad? Tiene que unirse, hermanos, a pedir siempre por aquellos que llevan el evangelio, hermanos, en todo lugar y en todo momento. Ahora, fíjense que ¿Me permite un segundito? sí, hermano, adelante. Profesor, tengo un comentario aquí. El siguiente versículo me gusta mucho ahí en el Colosenses 4, porque el versículo 4 dice o sea, oren para manifestarlo como debo hacerlo, o sea, para hacerlo bien. O sea, oren, una cosa que yo estoy seguro que todos lo hacemos, pero antes de entrar a una clase, en una predicación, en una sesión de evangelismo, yo le pido a Dios, no me dejes meter la pata, ¿verdad? No me dejes meter la pata. Dame una mente clara y déjame usar tu palabra y que tú seas glorificado y no yo. Amén. Y qué bueno que ustedes deben de pedir. Nosotros debemos pedir por los demás lo mismo, por los que están evangelizando, para que lo hagan bien. Solo eso quería añadir, hermano. Ay, gracias, hermano, sí. Sí, hermano, porque bueno, ya ve que el apóstol Pablo hace mención, hermanos, de que para que no se haga vana la cruz de Cristo, pues no debemos de hablar con sabiduría humana, decía, ¿no? Allá, 1 Corintios 1:17, no con palabras de sabiduría humana para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y pues, si predicamos, ¿no? Debemos de hacerlo, como bien, basado en la verdad de Cristo. Gracias, hermano. Eh, Vamos a buscar, por favor, hermanos, 1 Timoteo 2:8. Este, bueno, vamos a leer primero el texto, por favor. La 1 palabra de Timoteo dos Dios, ocho. ya, la palabra de Dios dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Fíjense, hermano, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y luego dice, levantando manos santas. Y luego dice, sin ira ni contiendas. Eh, Estaba mirando, hermanos, acerca de, bueno, lo vamos a ver luego en la clase, ¿verdad? Acerca de las posiciones que encontramos en la escritura, hermanos, en cuanto a las oraciones. Eh,
Pero, porque aquí menciona las levantando manos, pero dice manos santas. Recordemos, hermanos, que la palabra santo o santas, ¿ah? Significa algo apartado o algo exclusivo para Dios. Eso significa. Entonces, quiere decir, hermanos, que las manos, hermanos, santas, significan manos eh, que sirven a Dios. Vamos a pensar, hermanos, ¿verdad? Que llevan a cabo cosas buenas o buenas obras, hermanos. Buenas obras. Pero me llama la atención, hermanos, cuando dice sin ira. O sea, levanta tu mano sin ira, levanta tus manos sin contienda. Pero estaba mirando, hermanos, otra versión, hermanos. Eh, la palabra de Dios para todos, hermanos. Me llamó la atención, hermanos, la versión, la palabra de Dios para todos, porque escuchen lo que dice. Dice, quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Fíjense, dice, los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él. Y luego dice, hermanos, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Hermanos, esta, esta versión me llamó la atención, hermanos, más que nada porque dice que si levantamos nuestras manos a Dios, es porque vamos a vivir una vida agradable a Dios. Vamos a vivir una vida consagrada a Dios. De tal manera, hermanos, que no nos vamos a dejar enojar, ni nos vamos, hermanos, a andar metiendo, ¿verdad? En discusiones, hermanos. Ahora, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si no vivo para agradar a Dios? ¿Podrá Dios oír mi oración? ¿Qué pasa si no me consagro a Él? ¿Podrá Dios oír mi oración? ¿Qué pasa si por cualquier cosa, hermanos, me dejo enojar? ¿Podrá Dios oír mi oración? ¿Qué pasa si por cualquier cosa, hermanos, me ando metiendo en discusiones y hasta cosas que, que ni van conmigo, comprando pleito ajeno, decía alguien por ahí? ¿Podrá Dios oír mi oración? No, hermanos, no podrá Dios oír nuestras oraciones. Entonces, levantar manos santas, hermanos, significa vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida consagrada a Dios. ¿Sí? Eso significa, hermanos, levantar manos santas. Y por lo regular, hermanos, algunos somos de temperamentos muy recio que por cualquier cosita nos andamos enojando, pero esta versión dice, no se dejen enojar. Como diciendo, si estás enojado, pues ni ores, pues Dios no te va a escuchar. Mejor no te dejes enojar. Y si te enojaste, pues cálmate. Ya cuando se te pase el enojo, entonces ya te acercas a Dios a orar. ¿Sí? Por eso dice la versión 60 sin ira ni contienda. Sí. Hay que orar, pero sin ira. Hay que orar, pero sin estar participando en contiendas, hermanos. Sí. Eso es algo, eso es algo muy importante, hermanos. Sí, me llamó la atención esta versión, hermanos. Hermano, perdona la interrupción otra vez, Sí, adelante, hermano. pero me dices de pensar en lo que leímos hace un ratito sobre el fariseo y el publicano. Ahí no dice si levantaba las manos, pero el fariseo se echaba taco, ¿verdad? Decía que él estaba haciendo todo bien, como quien dice, mire qué leído soy. Y el otro, ¿qué hacía con las manos? Se Se golpeaba golpeaba el el pecho, pecho. ¿verdad? Se golpeaba, o sea, levantar las manos, pero para pegarse a él mismo, ¿verdad? Y Sí, el, sí, y el que sí. dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso, Mentiroso, ¿verdad? dice la escritura, ¿no? Mentiroso dice la escritura, entonces es bien, bien problemático.
enseñar así, levantar las manos es decirle a la gente, mira qué limpio soy, qué bueno soy. Y eso no sirve, ¿verdad? La humildad no va con la humildad. La humildad va con el reconocimiento, con contrito de corazón, ¿verdad? Amén. Arrepentido y contrito, y reconociendo que no valemos nada, que sin él nada lo podemos hacer, ¿verdad? Hay Sí, que tener cuidado con las apariencias. una cosa es la reconocer quién es el creador y otra cosa es reconocer quién es la criatura, ¿sí? ¿Quién depende de quién? Porque ahí es donde reconocemos, hermanos, a quiénes somos y donde tomamos la actitud de la humildad, ¿sí? Así es. Vamos a otro texto, hermanos. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3 versículo 7, hermano. 1 Pedro, capítulo 3 versículo 7. Hermano Nelly, por favor, hermano. La palabra nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Fíjense, hermano. Debemos de asegurarnos que nuestras oraciones no tengan, ¿qué dice? Que no Estorbo. tengan estorbos, exactamente, hermano. Nuestras oraciones, hermanos, no deben de tener estorbo. Eh, Parece ser, hermanos, que aquí se está refiriendo de una manera específica, hermanos, a, a la relación que hay, ¿verdad? En una pareja de matrimonio, hermanos. Pero ustedes saben que el ser humano no solamente se relaciona en la pareja del matrimonio, se relaciona en la pareja con sus hijos, se relaciona en la pareja de trabajo, se relaciona, ¿verdad? En la pareja de negocio y cliente, este, un mundo de relaciones que hay, hermanos, en la sociedad, tanto dentro de la iglesia, como en la familia, como en el trabajo, como en la sociedad misma, sí. Es una vida, el ser humano por regular tiene una vida social, sí, una vida social. Entonces, no podemos nosotros, hermanos, no podemos nosotros, tener nuestras oraciones a Dios si vivimos, hermanos, de una manera equivocada en nuestro matrimonio, eh, en una manera equivocada en nuestro trabajo, una manera equivocada en la sociedad, una manera equivocada en relación con nuestros hermanos en la iglesia, porque nuestras oraciones vendrían teniendo estorbos. Dice, déjenme buscar la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, esta versión dice, hermanos, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Fíjense que la palabra respeto en en esta versión, hermanos, eh, aparece dos veces, hermanos. Aparece dos veces. Vuelvo a leer el texto, dice, de la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa, dice, y respetarla. Ahí está la palabra respeto. Y respetarla como es debido. Sí, ahí está la palabra respeto. Luego dice, ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios le ha dado la vida como un regalo. Luego dice, respétenla. Aparece otra vez, hermano, la palabra respeto. Respétenla para que nada impida que escuche, que Dios escuche sus oraciones. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno,
Significa, hermanos, que hablando del matrimonio, como dice textualmente la cita bíblica, ¿no? Hablando de la relación de esposos, un esposo, hermanos, si no respeta a su esposa, sus oraciones no van a ser escuchadas. Una esposa que no respeta a su esposo, sus oraciones no van a ser escuchadas. Un padre que no respeta a sus hijos, sus oraciones no van a ser escuchadas. Un hijo que no respeta a sus padres, no, sus oraciones no pueden ser escuchadas. Un patrón que no respeta a su empleado, su oración no va a ser escuchada. Un empleado que no respeta a su patrón, su oración no puede ser escuchada. Y esto sucede también dentro de podemos decir, hermanos, aún dentro de la sociedad. Si no respetamos a nuestro vecino, no respetamos al que nos vende, nos despacha en una tienda, nos despacha en el mercado, qué sé yo, hermanos. Si no respetamos, ¿verdad? Al que nos vende el boleto en la central camionera, eh, entonces nuestras oraciones, hermanos, no pueden ser escuchadas, hermano. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ser respetuosos, hermanos. Necesitamos ser respetuosos. Porque si nosotros no somos respetuosos, hermanos, nuestras oraciones vendrán a tener siempre estorbos y entonces Dios, hermanos, no escuchará nuestras oraciones. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Asegúrate de ser una persona respetuosa, ¿sí? Que respetas a tu esposa, respetas a tu esposo, respetas a tus padres, respetas a tus hijos, respetas a tus empleados, respetas a tu patrón, respetas a la sociedad, ¿verdad?, que te rodea. ¿Sí? Siempre, hermanos. Porque por naturaleza, hermanos, el hombre natural, por naturaleza, somos irreverentes, irrespetuosos, hermano. Pero por ayuda divina, hermanos, y por el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, creo que debemos tomar, hermanos, una vida de respeto hacia los demás para que nuestras oraciones sean escuchadas por nuestro Dios y no tengan estorbo, hermanos. Vamos a otro texto, hermanos. Eh, Primero de Juan, ¿no? Vamos a Primero de Juan, capítulo 5 versículo 14. Primero de Juan, capítulo 5 versículo 14. La palabra de Dios nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Fíjense, hermano. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? Que si pedimos, hablando de la oración, hermanos, si oramos pidiendo alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. Dice, a ver, lenguaje sencillo. Dice el, la versión lenguaje sencillo, hermanos. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Me llamó la atención esta versión, hermanos, porque habla de pedirle a Dios algo que a Él le agrada, hermanos. O sea, pedir conforme a su voluntad es pedir conforme a su agrado, ¿sí? Porque eso significa que Dios, hermanos, no nos va a dar algo que no le agrada, ¿sí? Que no le agrada, hermanos. Si hay algo que el Señor, hermanos, va a darnos, es porque a Él le agrada, ¿sí? A Él le agrada lo que le estamos pidiendo. Pero si le pedimos algo que a Él no le agrada, no nos los va a dar. ¿Y por qué no nos va a dar? Bueno, porque no nos oye. ¿Y por qué no nos oye? Porque estamos pidiendo algo que no le agrada, que no es conforme a su voluntad, no es conforme a lo que Él quiere para nosotros. Recordemos, hermanos, recordemos que nosotros como padres, pues queremos lo mejor para nuestros hijos. Y no siempre le damos lo que nos piden, hermanos, porque sabemos que a veces nos piden cosas, pues que ellos creen que les va a ayudar,
pero nosotros como padres que tenemos, ¿verdad?, una vida de experiencia, sabemos que hay cosas que parecen buenas, pero sabemos, hermanos, que en lugar de ayudarle, les va a perjudicar. ¿Sí? Y por eso no le damos exactamente lo que nuestros hijos nos piden. Y Dios, pues también, hermanos, Dios no nos va a dar algo que no le agrade a Él. ¿Sí? Aunque nos agrade quizás a nosotros, pero si a Él no le agrada, Él no nos Él no va a dar. nos va. ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo? ¿no? No. Bueno, aquí tenemos, hermanos, y aquí tenemos las actitudes, hermanos, las actitudes, hermanos, de cómo orar, ¿verdad? Hay que orar, hermanos, sin cesar, hay que orar constantemente, hay que orar sosegadamente, hay que orar perseverando, encarecidamente, hay que orar con nuestro espíritu, con nuestro entendimiento, con fe, con humildad, con gratitud, con peticiones específicas, eh, levantando manos santas, ¿verdad? O sea, con una vida agradable a Dios, una vida que agrada a Dios, una vida consagrada a Dios. Hay que orar, hermanos, sin estorbo, ¿verdad? Respetando a todos y sobre todo, hermanos, hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Es decir, conforme a lo que a Dios le agrada, hermanos. Hasta aquí, hermanos, tenemos la, la actitud, hermanos, de cómo orar, hermanos. Eh, y pues vamos a ver, hermanos, pues bueno, de la posición no vamos a leer tanto, hermanos. Solamente vamos a comentar un poquito. Este, eh, obviamente, hermanos, a través de toda la Biblia, la importancia no está adjudicada a la postura o posición física de las personas, sino a la actitud correcta, hermanos, que debemos de tomar cuando oramos. Por eso vemos, hermanos, que en la escritura hay personas oraron, hermanos, de rodilla, oraron de pie, oraron sentadas, oraron postradas, hermanos. Es decir, hincados, pero pegando la rodilla, la frente al suelo. Eso es postrado. Oraron alzando las manos. Jesús oró, hermanos, alzando los ojos al cielo. Eh, algunos hermanos oraron en silencio, ¿ah? Como aquella mujer, ¿no? La mamá de Samuel. Este, otros oraron en voz alta, algunos oraban solos, otros oraban en grupos, ¿sí? Pero pero la posición, hermanos, no hay una posición específica en la que la escritura diga tienen que orar en esta posición. Eh, por ejemplo, de rodillas, hermanos, tenemos Primera de Reyes, capítulo 8 versículo 54. Eh, tenemos Esdras, capítulo 9 versículo 5. Daniel, capítulo 6 versículo 10. Y Hechos, capítulo 20 versículo 36. Esto nos muestra, hermanos, cómo algunos oraron de rodillas, hermano. Vamos a leer solamente Hechos 20 versículo 36, hermano, por favor. Mana, Nelly, por favor, hermano. Hechos, capítulo 20 versículo 36. Palabra de Dios nos dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Amén. Fíjense, hermanos. Dice nuestro texto que cuando hubo dicho estas cosas, se puso como de De rodillas. rodillas y oró con ellos, hermanos. Eh, Mateo capítulo 6, hermano, versículo 5. La palabra nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya no tienen su recompensa. Amén.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien. Fíjense, hermano. Parece, hermanos, que una costumbre que había, hermanos, era orar también de pie. O sea, no nada más de rodillas, también oraban de pie, hermanos. Eh, Segunda de Samuel, hermanos, capítulo 7, versículos 17 y 18. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 17 y 18. La palabra nos dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Muy bien. Amén. Fíjense, hermanos, cuando habló Natán a David, hermanos, dicen que el rey David entró y se puso delante de Jehová. Pero no dice, hermanos, cómo se puso, ¿ah? Mm, Pero oró, hermanos. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que es tú mi me hayas casa. traído hasta aquí? Está orando, hermanos. Pero la palabra de Dios para todos, hermanos, Amén. dice, voy a leer el texto, dice, Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios había dicho. Dice, entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y le dijo, mi señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Entonces dice este hermano que David entró y se sentó en la presencia del Señor. O sea, oró, hermanos, sentado. Es lo que menciona esta versión, hermanos. Sentado. Otra versión, hermanos, es la Biblia de lenguaje sencillo. Dice la de lenguaje sencillo, hermanos. Natán fue y le dio el mensaje a David. Entonces David fue a la carpa donde estaba el cofre y se sentó delante de Dios y le dijo, mi Dios, ¿cómo puedes darme todo esto si mi familia y yo valemos tan poco? Dice, hermanos, que David, hermanos, oró sentado. Sí. Esta versión habla de sentado, hermanos. Sí. En Eh, Américas también dice ese entorno. También la América. Sí, Excelente. Sí, me llama la atención porque las 60 no dice, nada más dice que se presentó ante Dios, pero no dice en qué posición. Pero pero esa versión sí menciona, ¿verdad? Sentado. O sea que también, hermanos, se ora sentado. Algunos oraban sentado. Otra posición, hermanos. Mateo 26 versículo 39, hermanos. Mateo 26:39. Mándele, por favor. La palabra nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muy bien, hermanos. Amén. Aquí encontramos a Jesús, hermanos, orando allá en el Getsemaní. Y y dice, hermanos, que se postró sobre su rostro. Habla de postrarse, hermanos. Eh, la, a ver, la lenguaje sencillo nos dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente. O sea, postrarse, hermanos, es ponerse de rodilla y pegar la frente, hermanos, en el suelo. ¿Sí? Vuelvo a leer la versión, dice, Jesús se alejó un poco de ellos y se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios, Padre,
¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Entonces también, hermanos, vemos otra posición ahí, que es postrarse, postrado. Y la otra, hermanos, es la levantando las manos, hermanos. Bueno, ya leímos a 1 Timoteo 2:8, pero vamos a 1 Reyes, 1 Reyes 2:22, 8:22. Primero de Reyes 8:22. Vamos a leer 22 y 23, hermanos. Ya. La Por palabra favor. de Dios nos dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Amén. Ok, está bien, gracias, hermano. Y sigue la oración, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, lo que vemos aquí en una posición, hermanos, es levantando, hermanos, sus manos al cielo, ¿sí? O sea, levantando las manos, ¿ah? Para ver que era una posición también que usaban algunos hermanos, algunas personas, levantando sus manos al cielo, hermanos. Juan 17:1, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 1. La palabra de Dios nos dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Amén. Fíjense, Jesús, hermanos, oró levantando los ojos al cielo, hermano. Que eso es otra posición que vemos de la oración, ¿sí? Así que fíjense, encontramos la posición de rodillas, de pie, sentados, postrados, alzando las manos, alzando los ojos al cielo, hermano. Eh, y por ahí, ¿verdad? Tenemos Primera de Reyes, hermanos, también, que cuando habla, creo que Segunda de Reyes, no tengo la cita, ahorita me acordé, no tengo la cita, de Ezequías, hermano. ¿Se acuerdan de Ezequías cuando llegó Isaías a decirle, Dios dijo, prepara tu Miró el casa? rostro, dice. Ah, dice que se volteó su rostro a la pared, se comprende que estaba acostado, hermanos. Allá, creo que Segunda de Reyes 20, En este, Jeremías 38 también creo está. y Dice, menciona ahí que estaba acostado, hermanos, acostado. Entonces puede ser acostado, sentado, de pie, postrado, alzando las manos, alzando los ojos al cielo, ¿verdad? Son pero la pregunta es, ¿cuál posición es la correcta de todas esas? Bueno, la posición física, hermanos, no es, no puedo decir que es tan importante, hermanos, como la actitud. La actitud es más importante, hermanos, que la posición física, hermanos. Pues hasta aquí, hermanos, tenemos la clase de hoy, hermanos. Si Dios lo permite, nos presta el Señor la vida. Vamos a ver este el lugar, ¿verdad? Donde debemos de orar y, y cuándo debemos de orar, hermanos. Sí. Y pues también las dos clases de oración que, bueno, que usamos, ¿verdad? Usamos, ¿verdad? Al orar, hermanos. Sí. Eh, Pueden abrir su micrófono, hermanos, si tienen algún comentario, algo que compartir. Eh, Muchísimas gracias, Orlando. Excelente, excelente la lección, como siempre.
Siempre Gracias a aprendemos. Dios, hermano. Y pedí una disculpa porque ya Gracias. me conecté un poquito tarde, hermano, porque estaba fallando aquí, Sí, bueno, mi internet. vemos que están ausentes todos los de Venezuela porque se les fue la luz. Eso es Ah, casi mire, normal. Esa es la hora en que se va sí, sí. normalmente, pero ni modo. Ahí Gracias, les pido, hermanito. ahí les pido oración, hermanos, por mi esposa. Mi esposa está aquí internada. Yo estoy aquí en el hospital ahorita, hermano. Está Oh, internada. Me toca ah, quedarme ahorita en la noche con ella. caray, Este, Se le infectó el catéter. su catéter, le entró infección a su panza, le dio peritonitis, hermano, Ah, Oh, y se inflamó. Ahora está muy hinchada de agua, el agua se retuvo el agua y Nori, Nori, la Nori ok. el viernes la internaron en la tarde. Desde el viernes está aquí en el hospital. muy bien. Va a estar todo el mundo Bueno, del de día. 5 a